Otis fue un evento que me conmocionó bastante. Yo considero que tengo suficientes recursos a lo largo de mi vida como para afrontar situaciones estresantes. Sin embargo, la magnitud de lo que viví me desestabilizó emocionalmente. Antes de quedarse sin luz, telefonía e internet, huéspedes de hoteles en Acapulco difundieron los primeros efectos del impacto del huracán Otis. De la noche a la mañana, la ciudad que conocía, en la que viví por toda mi vida, había desaparecido. Todos los espacios conocidos en los que eran significativos para mí amanecieron devastados. Y me cuestionaba que si yo lo estaba viviendo de esa manera, ¿cómo sería para el resto de las personas? Los recursos o las estrategias de afrontamiento que yo había desarrollado durante mi vida profesional y personalmente estaban siendo rebasadas ante la magnitud de un desastre, del tamaño de lo que fue el Otis. Árboles caídos, autos dañados, vecinos alborotados. Fue toda una descomposición física y social que nunca había experimentado. Cuando veo que no es solamente yo, sino que la respuesta es parecida con los demás compañeros que también han trabajado en situaciones difíciles, entonces me doy cuenta que si nosotros que hemos afrontado estas situaciones estamos así, ¿cómo estaría el resto de la población? Y me doy cuenta que el impacto había sido vivido como un trauma. Señora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho daño aquí en esta colonia. Sí, demasiadísimo. ¿Cómo le fue a usted? Todos perdimos todo, la verdad. Estamos sin comer, sin víveres, sin nada. Entonces yo sé como psicóloga que un evento traumático va a dejar secuelas a largo plazo si no se logra una intervención lo más oportunamente posible. Por eso fue que de ahí empiezo a pensar cómo hacemos estas intervenciones comunitarias, porque era masivo el daño, por lo tanto la intervención tenía que ser masiva, no podía funcionar la intervención uno a uno. Cuando llega el Otis, que para todos fue tremendo, a mí también, pues aquí estábamos, ¿verdad? Entonces, ¿el Otis qué hizo? Primero fue el shock, ¿verdad? Así como algo muy fuerte, el mirar la experiencia de trauma, en que todo está destruido. La verdad que sí, todos vivimos eso. Yo puedo decirlo desde mi propia experiencia. ¿Cómo te enfrentas a un fenómeno natural? ¿Sí? ¿Cómo prevés algo que ni los adultos sabemos? Entonces en el niño es otro choque muy fuerte. Y la verdad que sí, delante de Dios decíamos como equipo, ¿cómo ayudar? O sea, al catequista lo formamos y les decíamos, nosotros recuperamos nuestra identidad, trabajamos la espiritualidad, todo se enfocó en una línea de recuperar quiénes somos, qué queremos, qué podemos hacer con todo esto. Y decíamos, bueno, si un catequista está acompañado, se fortalece en quién es, su identidad, su relación con el Señor, el servicio a sus hermanos, va a poder acompañar y ayudar, ¿verdad? Que Cristina Blanco, organista, ella es parte también de Guerrero es Primero. Y una mañana recuerdo tanto que me habló por teléfono, me dice, hermana Tini, quiero hablar con usted, hay un proyecto. Y cuando me planteó el proyecto de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes para recuperar sus sueños, para rescatar en ellos de una situación tan adversa, tan extremadamente dañina, incluso en su crecimiento evolutivo, ¿verdad? Tocar esa fibra tan sensible que es el imaginario infantil. Y un imaginario que tiene valores, que tiene propuestas, que tiene una estructura que consolida al ser humano pequeñito para decir yo quiero esto, ¿verdad? O sea, puedo estar viviendo esta situación, pero si tú me ayudas a cambiar este entorno, yo puedo ser alguien diferente y alguien mejor. Miramos dos realidades. Una, que haya un equipo de catequistas
que están en el proceso formativo, ¿cierto? Pero que también los lugares donde están establecidas tuvieran una catequesis procesual. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan niños desde pequeños, desde 4 o 5 años hasta 14, que es la etapa de la catequesis infantil. Entonces, y también parroquias que hayan sido pues también muy afectadas por el huracán, porque si bien es cierto que a todos nos tocó, hay de grados a grados. La parte que me emocionó más y que Jean Mendieta al exponer, pues planteaba mirada de la situación concreta, objetiva. ¿Verdad? Tenemos esto, hay dolor, hay incertidumbre, o sea, lo que vivimos, ¿no? Y de ahí, ¿cómo estamos? Que es el punto central. La parte de cómo llega el niño, cómo llegamos a encontrarnos con ellos, cómo llegamos a encontrarnos con los jóvenes, con una situación concreta. Y ahora, ¿qué quieres hacer con esto? No voy a poder avanzar hacia un futuro diferente si antes no miro lo que pasó, ¿sí? Si antes no recupero esa experiencia y ahora decido qué hacer con ella. Entonces, me das elementos, me das herramientas. Hubieron juegos, dinámicas, momentos de aprendizaje, de escucharnos, de crear. ¿Quién recoge la idea de lo que los niños sueñan? Porque finalmente ellos son los que van a habitar esta ciudad a largo plazo. Nosotros estamos ya concluyendo cómo ellos quieren y cómo sueñan sus espacios. Considerábamos que era importante llevar la voz de los niños a los que están en este trabajo de reconstrucción. Y por eso es que se realizó este ejercicio que nos permitiera recuperar la experiencia de lo vivido durante los huracanes y el optimismo, la visión de futuro, la frescura de la mirada de los niños del futuro. Y poder compartirlo y que lo sepan sus padres, sus catequistas, sus maestros y las autoridades de Acapulco. Fue una experiencia maravillosa para mí y para ellos. Fue un grupo como de 18, 19 jóvenes. Y fue muy enriquecedor porque primero comentaron cómo se sintieron, los jóvenes comentaron, expresaron qué sueñan de este Acapulco, cómo se imagina, y la mayoría puso, obviamente por la edad que tienen, lugares de esparcimiento, canchas de fútbol, de básquet, cada quien, la playa, accesos para las personas, que hubiera lo que todos soñamos, un Acapulco en paz sobre todo. Sí afectó un tanto la situación del Otis, pero creo que más plasmaron la situación de la paz. Pues mis niños, como son mayores, ya eran mayores de mayorcito de 13 años, 12 años, pues estaban en realidad tranquilos ellos. Nomás se hicieron los dibujos, y se les dijo y todo, y ellos decían que por donde ellos vivían, que estaban muy feas las calles, todavía con basura, con árboles que no habían levantado, y eso era lo de ellos que no veía, y que faltaban alimentos para llegar a su lugar donde ellos estaban. Para ver el cambio, ellos, como decía Acapulco, que quisieran ya después, no, que querían un Acapulco bonito, que no tuviera que sobre todo la inseguridad que tienen, que limpiaran todas las calles porque estaban muy sucias, que el transporte tuviera más auge porque estaba mal el transporte, que no había. Entonces ellos para eso, y que querían un Acapulco mejor. A mí en mi grupo la mayoría me expresó que ellos quisieran salir a jugar a la calle como cuando eran más pequeños. Algunos sí recordaron de cuando tenían sus 5 o 6 años, solían salir a jugar con hermanos más grandes o veían a sus vecinos salir a jugar.
me dijeron ya no podemos salir por cuestión de inseguridad. Más que nada ellos se enfocaron en eso. Fue una experiencia hermosa, enriquecedora para mí, porque uno como adulto aprende de los niños. Los niños tenían muy presente, a pesar de ser chiquitos, todo lo que vivieron del huracán, el miedo que sintieron, cómo descubrieron después sus colonias, porque pues cada realidad de un niño es diferente. Entonces ellos contaron y relataron pues lo que vivieron, el miedo, el ruido del aire, mucha agua. A algunos se les fue totalmente su casa. Entonces muchos sí perdieron todo realmente. Otros, gracias a Dios, pues nada más sufrimos inundaciones. Y todo lo contaron a través del dibujo. Dibujaron la playa bien bonita, con muchas palmeras, sus calles con luz. Muchos niños dibujaron que querían espacios para jugar. La experiencia que vivimos con los niños fue bonita, porque pues la gran mayoría se fueron integrando, expresaron todos sus sentimientos de acerca que íbamos contando las historias que se realizaron a través de lo que nos decía la psicóloga. Ellos pues expresaron mucho miedo, mucha tristeza al ver sus casas, pues que se volaron las láminas, que no había luz, toda una semana sin luz, sin agua, y en algunos pues el comer también. Entonces fue muy difícil también para ellos, porque sus dibujos fueron muy oscuros. A mí me tocaron los niños de 11 años y sí, sus dibujos fueron pues mucha oscuridad. Remarcaban mucho, utilizaban mucho color negro. Entonces pues también lo que dijo la psicóloga, que pues hubo mucha violencia aquí con los niños. Y hay otro niño que él pues dice que quiere pues un Acapulco limpio, pues sin drenajes, pues las coladeras se tapan, sale el agua de los drenajes, de las mismas coladeras, y quieren las playas limpias. Y pues más que nada aquí, pues la costumbre, pasa el carro de basura, pero pues se quema mucho la basura. Entonces un foco de infección. Algunos niños, a mí me tocó trabajar con los niños de 8 años, ¿sí? Algunos niños empezaron, como 2 niños empezaron a llorar, ¿sí? Entonces fue algo, pues, como le dijera, sorprendente y triste a la vez, porque a veces nosotros nos enfrascamos, que nomás nosotros pasamos por esos momentos cuando nos damos cuenta que hay a veces cosas peores. Sí, yo en lo personal, en mi grupo que me tocó, no eran mis niños, eran de otros grupos. Descubrimos violencia en los niños. Había un niño que venía bien marcadito y le preguntamos entonces que qué pasaba, que quién se los había hecho, que su mamá. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas sin ser psicólogas, ¿sí? Pero como mamá, pues también vemos esa experiencia que como papá cometemos muchos errores a veces con nuestros hijos. Esa dinámica me ayudó a mí, porque yo ya había perdido ese sueño y sin querer yo estaba limitando también los sueños de mis hijos. Y a mí me ayudó para poder comprender que uno no debe de limitar los sueños de los demás. Entonces debemos de ayudar a fortalecer y no perder esos sueños. Cuando yo vine después de las capacitaciones y hicimos nosotros el ejercicio con los niños, vi cómo los niños empezaron a dibujar, empezaron a soñar. Otros niños soñaron que querían tener luz en su casa, sus calles pavimentadas, querían tener agua. Sin querer a veces nosotros limitamos los sueños de los demás, no nos damos cuenta. Yo me sentí realmente pues ahora sí con esa preocupación, tratar de buscar personas que nos ayuden para que esa esperanza que tenemos con los niños, de que ellos desarrollan, que ellos se impulsan y dicen pues yo quiero vivir de esta manera, que tener un parque recreativo, que realmente pues no es difícil, solamente buscarle un lugarcito y donde ellos jueguen
¿Y para qué? Para que ellos saquen todo ese estrés. Hay veces que ya últimamente los niños ahorita dicen, está estresado. ¿Cómo es posible que un niño esté estresado si puede vivir realmente bien? ¿Pero por qué? Porque está encerrado en casa. Y pues yo es lo que me gustaría, que alguien nos ayude a que los niños se puedan desarrollar y puedan tener esa herramienta, sobre todo para que ellos puedan disfrutar un parque recreativo donde ellos puedan gritar, saltar y sobre todo en mi colonia, porque en mi colonia sí no hay. Los niños no solamente están afectados por los desastres naturales, los niños claramente están afectados por la violencia. Los niños hablan, sí, del desastre natural, pero los niños hablan mucho de sus entornos violentos. Los niños hablan de violencia familiar, hablan de violencia escolar, hablan de violencia comunitaria. Y hablan de cómo ellos les impacta esa violencia, pero también hablan del desastre vivido. Algunos niños tienen dificultad para pensar en un futuro positivo. Algunos, sobre todo los más grandecitos, los adolescentes, piensan en irse de Acapulco, sueñan con salir de Acapulco. Los más pequeños sueñan con una ciudad en paz, con una ciudad bonita, con espacios inmediatos, entornos, porque ellos no nada más sueñan como en el Acapulco, la ciudad. En los reportes aparecen los sueños de su familia, los sueños en su escuela, los sueños en su colonia y los sueños de la ciudad. Van de lo macro a lo micro.